de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 28 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payán, Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Vamos a comenzar. Bueno, iniciamos con un titular bastante patético. Habrá guerra en Irak. Los inspectores piden más tiempo. Al presentar su informe, Hans Blix dijo: Irak no parece haber aceptado por completo el desarme en que se les reclama. Eso dice. Europa apoya que continúe la inspección de las Naciones Unidas en Irak. Y la disputa sobre Irak se torna desagradable. Bueno, fíjense que la declaración de Hans Blix, él parece como que se siente obligado a decir alguna cosita negativa para Irak, de modo que eso satisfaga a los sectores que quieren la solución drástica de una guerra, que no es solución, de una guerra pasando por encima de Naciones Unidas y aplastando también al Consejo de Seguridad y destruyendo definitivamente a ese organismo que es el que mantiene en equilibrio el mundo, este planeta Tierra. Ese es el riesgo de seguir ese curso. Dice que la disputa sobre Irak se torna desagradable. Bueno, sí, eso es cierto. La situación se hace cada vez más tensa en la medida en que el grupo que quiere la guerra, y sobre todo fue Roosevelt, que utilizó unos términos que han herido la susceptibilidad y sensibilidad de Francia y Alemania con el calificativo de la vieja Europa, queriendo decir, ustedes como que están ya sobrando en estos tiempos, ¿no? Ustedes pertenecen a lo que se fue, la vieja Europa. Y no faltó quien le dijera a Roosevelt que su origen es alemán. Usted está traicionando incluso sus orígenes, calificando al país de origen suyo como algo, despectivamente, algo viejo. Bueno, parece que todos esos dimes y diretes por lo menos han llevado ahora a que el Consejo de Seguridad no respalde la posición de Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos o viceversa. La posición del gobierno de los Estados Unidos ha llevado a que el Consejo de Seguridad no apoye las pretensiones de hacer una guerra unilateral. Y además ya veremos en la documentación del Internet lo que le está pasando a Tony Blair. ¿Qué quería decir? No, quería simplemente agregar que esas expresiones del señor Rumsfeld de la vieja Europa tienen un sabor tan amargo que motivó la reacción de las dos naciones que originalmente hicieron el rechazo a la política norteamericana, pero también
y además de ser su origen alemán, él tiene que recordar que la vieja Europa fue que civilizó al mundo entero, eso particularmente al mundo occidental, sobre todo. Y que el señor Rumsfeld, en su nueva nación, que la acogió a sus padres, debe recordar también que Europa fue que la culturizó y continúa todavía en esa misma dirección. Bueno, yo no quisiera que entráramos en un debate ahora sobre hasta qué punto Europa nos civilizó. Bueno, lo que no se puede negar es que Europa ha sido la depositaria de una cultura de siglos, de lo que se ha dado en llamar el proceso de modernización. Pero tampoco se puede negar que cuando se inició la conquista, lo que vinieron fue a despojarnos, no vinieron a civilizarnos. eso es cierto. Entonces no vinieron tampoco a evangelizarnos. La iglesia vino después, o vino arrastrada por la misma aventura de la conquista, y a intervenir e interceder por los indígenas que fueron masacrados. Pero bueno, ese es otro capítulo. Eso es otro capítulo. Lo cierto es que Europa ha sido el escenario de conflictos mundiales, fue el escenario de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda Guerra Mundial. Estaban enfrentados Francia y Alemania. Y ahora resulta que Francia y Alemania tienen una posición común. Vamos a ver. Vamos a Mientras pasar tanto, examinemos lo que le está pasando los documentos. al señor Tony Blair. Sí, interesante. Sí. Aquí por lo pronto le podemos decir cómo está la economía de los Estados Unidos. Esa es la deuda del gobierno de los Estados Unidos al día 24, que es el último que está computado ahí. Está en 6.392.119.196, más 119.196.353. Uno se enreda con tantos numeritos, ¿verdad? Bueno, esa es la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Mira cómo sigue aumentando. 6.4 trillones. Ese es el gobierno, ¿eh? Esto no es la economía de los Estados Unidos. Ahora dice, después que el Consejo de Seguridad tomó la actitud que tomó, dice el gobierno de Estados Unidos que está contemplando entregar parte de los informes de inteligencia que tiene sobre Irak. Yo creo que eso es algo que es absolutamente indispensable. Si tienen información confiable, bueno, pues muéstrela. Y aquí y se la han solicitado. Tienen otro artículo que dice: aumenta la preocupación sobre la necesidad que tiene Estados Unidos de tener aliados. Si eso de que Estados Unidos esté sola ya está comenzando a inquietar a mucha gente, ¿no? Y ahora también recibimos esta otra información, lo que se está esperando, el discurso del presidente Bush ante el Congreso, lo que se llama el informe de la Unión. Ya se dice que no va a haber un ultimátum, que no va a tener un intento de definir una declaración de guerra a Irak. Eso es lo que fuentes confiables están filtrando de lo que va a ser el discurso. Miren lo que le sale al señor Blair por lo que está haciendo. Dice: Blair paga un alto precio en su hogar, en su país, ¿no? Por apoyar a Bush en Irak. Pero en el artículo dice que no solamente está teniendo esa reacción en su propio país, sino también en Europa. O sea, está perdiendo el prestigio que había ganado en Europa. Ese es el asunto. Está echando el laborismo por la borda. Bueno, mandó 26.000 tropas. Quiere decir que en este momento hay la posibilidad, si van a una guerra, de que también los británicos comiencen a ver llegar los cadáveres de sus soldados enviados a una guerra que el pueblo de Gran Bretaña
probablemente nunca sepa por qué se libró. Igual que pasó con el pueblo norteamericano en la guerra de Vietnam. Entonces, ojalá que la cosa se mantenga en esa línea, ¿no? Que parece que ha habido como un freno, probablemente porque ya se despidan aires de elecciones en los Estados Unidos y la cosa no le va a ir bien si siguen por ese curso. Yo creo que no le va a ir bien de ninguna manera. El inapropiado léxico del señor presidente Mejía. Hipólito recomienda valor para enfrentar los retos en la sociedad. Bueno, esto es una cosa que no hemos podido evitar comentarlo, porque es realmente chocante. Mire, adentro, yo no voy a mostrar la portada, está la crónica del reportaje. Hipólito recomienda valor para enfrentar retos en sociedad. Pero usa una serie de términos que lo menos que se puede decir de ellos es que son una vulgaridad. ¿Y qué hace el periódico? Que se los pone en primera plana. Y nosotros no vamos a mostrar, ni vamos a decir qué fue lo que dijo el presidente. Nos da mucha pena que el presidente Mejía no comprenda que eso en primer lugar no lo puede hacer y que además está violando la ley de expresión y difusión del pensamiento haciendo eso. Pero como él no tiene a nadie que se lo diga y los amigos de él que podríamos decírselo, estamos lejos por su voluntad, entonces tenemos que decir que eso no es correcto, presidente. Y fíjese el daño que le hace que un periódico como el Nacional lo pone en primera plana. Pero eso no es para hacerle bien a usted. Eso no le hace nada de bien a usted. Pero queríamos decirle y pedirle que atienda a este reclamo que le hacemos en bien de usted, de la investidura que usted tiene y representa, que es la de la nación dominicana. No use ese léxico. Las indagatorias de Indotel investigan campaña contra el Banco Popular por Internet. El Banco Popular aumenta capital a 5.000 millones de pesos. Bueno, es que hemos querido poner ambos titulares, porque uno es del sábado, que anuncia que el Banco Popular aumenta su capital a 5.000 millones, de 3.000 que tenía, 5.000, aumento sustancial. Muy sustancial. Muy sustancial. Casi 40%. Y, sin embargo, se recoge también otro reportaje con las declaraciones del director del Indotel, donde dice que se está investigando y se está combatiendo una campaña que de eso fue que motivó la publicación que en la prensa y por distintos medios se hiciera de la ley que prohíbe decir rumores falsos. Y nosotros aquí comentábamos que qué pasaría si los rumores que se comentan no son falsos, sino verdaderos. Porque el rumor se fundamenta en la forma en que corre una información. Si la información es falsa, el rumor es falso. O si la información es verdadera, el rumor no es falso. El rumor es verdadero. Pero eso es otro quintal. Eso se refiere a que la legislación habla de que se condenan los rumores falsos. Hay que establecer la falsedad del rumor, ¿verdad? Sí, esa cosa que nosotros nos gastamos. Bueno. Yo creo que eso es una legislación casi única, ¿no? En cuanto a su forma que está redactada. Vamos a ver. Petróleo y combustibles. Esperan llegada de 4 buques con combustibles y ministros de Arabia Saudita y Qatar garantizan en Davos el petróleo en caso de guerra. También dice que una guerra corta bajaría el precio del petróleo. Fíjense que
las autoridades del gobierno han garantizado que no se va a interrumpir el suministro del petróleo. Por cierto, ya hay también una información proveniente de Venezuela diciendo que están en condiciones de enviar asfalto. Y parece que están negociando también con los cuadros dirigenciales, técnicos y administrativos de PDVSA, lo que está apuntando a un aflojamiento de la tensión en Venezuela. Yo creo que ahí está obrando también la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que sabe que esa situación de Venezuela está agudizando la escasez de combustible en los Estados Unidos y provocando, como es lógico, un alza de los precios. Esos precios ya están provocando también la reacción de los consumidores norteamericanos, como era de esperarse y como está sucediendo aquí también. De modo que ojalá que eso se normalice en Venezuela. En cuanto a este es un trabajo. Y si una guerra corta bajaría el petróleo. Y lo que está planteando es que si la guerra es larga, probablemente entonces el petróleo se dispararía a, dice 80 dólares el barril. Esto proviene de Londres y dice una guerra corta contra Irak rebajaría en 10 dólares el precio del petróleo y lo pondría a 20 dólares por barril, mientras que una larga lo dispararía a 80 dólares por barril. Afirma este lunes un estudio preparado por el Instituto de Directores, organización que reúne a 55.000 responsables de empresas británicas. Bueno, yo respeto la autoridad de esta gente, pero yo le quiero contraponer mi humilde opinión. Creo que el precio del petróleo depende del estado de la economía. Mientras la economía del mundo esté como está, el precio del petróleo indefectiblemente irá para abajo. Pasará lo que sucedió en 1997, que se disparó en diciembre del 96. Yo recuerdo que Leonel Fernández hizo una algarabía grandísima, dijo que se iba a caer el techo de la economía dominicana en el año siguiente por los aumentos que se iban a producir del petróleo. Y yo le dije, presidente, siempre en diciembre se produce un repunte de los precios del petróleo en los países fríos, precisamente por el invierno. Y efectivamente, ya para febrero y definitivamente en marzo, el petróleo se había colapsado a 11 dólares, siguió bajando hasta 8 y 9 dólares el barril. Entonces, en esta situación, tenemos una situación que no se había dado en aquel momento, ¿verdad? En el año 96, es esta crisis económica que ahora está afectando la economía mundial. No existía en estos términos en el año 96 y en el año 97, y sin embargo el petróleo colapsó a 8 y 9 dólares el barril. Ya venía apuntando, tenía ya una tendencia a la recesión, pero esta crisis que tenemos ahora, esta parálisis acentuada por la amenaza de guerra, va a colapsar el petróleo, sabe Dios a qué precios, que no es bueno tampoco, porque si el petróleo baja demasiado de precio, entonces se produce una crisis económica en los países que nos abastecen. Entonces hay que buscar siempre un punto intermedio donde ellos puedan convivir y nosotros también. Eso es lo que debería salir de ahí. Pero eso es lo que hay. Mientras tanto, vamos a seguir adelante. Clima asociado. Vamos a los datos de los precios internos. Precios internos. Hemos tenido una serie de aumentos que, como siempre hemos dicho, no se corresponden con la realidad de que las existencias son del orden de 30 a 45 días, es decir, cuando se hace una importación y viene a esos precios,
Entonces, ¿cómo es que se va a estar fluctuando el precio semanalmente si estamos consumiendo el mismo embarque? Pero eso es lo que hay, porque estas son reglas que nos dejamos establecer de las petroleras. Y no hemos podido convencer a las autoridades de turno, comenzando por el propio presidente de la República, que ordene a la Secretaría de Industria y Comercio revisar todo eso, y sobre todo las referencias y esos cargos indebidos que ya demostramos que solamente en el renglón del gas licuado de petróleo están incrementando la exacción del bolsillo de los dominicanos en cientos de millones de pesos. Bueno, pero ahora tenemos el gas licuado de petróleo está en 24 pesos con 6 centavos el galón. No hay subsidio y la Secretaría sigue pasando un cintillo. Lo vimos al penetrar a la página de internet muy bonita que ahora tiene, que más o menos responde a este gráfico, ¿no? Parece que tienen a alguien muy bien preparado en cuestiones de informática. Ha reducido el tamaño de la página, lo cual me parece muy bien, porque uno gastaba muchísimo papel y todo hay que economizar, se puede sacar como se saca, pues, efectivamente en una sola página. Y bueno, pero hay un cintillo que se va moviendo diciendo que el subsidio se va a dar o lo da el gobierno a través de los programas del gabinete social. Eso no es verdad. La ley es muy clara y dice que es un subsidio directo y que el gas licuado de petróleo tiene que venderse al precio vigente en el momento en que se promulgó la ley. Pero las autoridades de Industria y Comercio insisten en violar la ley y nosotros insistimos en decirle que hay una legislación que los puede llevar a una acusación en un tribunal de la República. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Vamos a adentrarnos ahora en el clima social, que aumenta un poquito su temperatura cuando dice por un lado que no habrá huelga, pero protestas sí habrán. Dice grupo de protesta está dividido, el propio grupo que promueve esas protestas, y vuelven a apedrear carros en Villa Altagracia, a pesar de la vigilancia impuesta. Hipólito Mejía designa comisión para frenar las pedreas de Villa Altagracia. Bueno, esto es pasando a los ridículos, porque ¿cómo es posible que una situación que tiene años, tiene años, porque el incidente que citamos el otro día de la muchacha del grupo Yarumba, o como se llame, que le dieron un peñón, le fracturó incluso huesos de la cara, y la pobre muchacha hubo que hacerle cirugía facial y todo eso, pero ahí ha habido de todo. Han provocado accidentes expresamente para asaltar a las personas que viajan por esa vía. Y entonces en este país no hay autoridad. Ahora resulta que el presidente tiene que nombrar una comisión donde están incluso 2 o 3 secretarios de Estado y el jefe de la policía para que detengan un problema de orden público. Eso señores, yo no sé ya a dónde que vamos a ir a parar. Yo quiero hacer esta pequeña acotación también, si usted me permite. Sí, cómo. Sobre ese tema. Ya leí que, porque no he tenido la dicha de pasar por ahí en los últimos tiempos, que se está poblando aceleradamente las márgenes de la autopista Duarte, que fue sacada de la trayectoria anterior que pasaba por en medio del poblado de Villa Altagracia, para trazarla por otro lado, por donde hoy en día está establecida. Entonces, los vecinos de la localidad han comenzado a moverse hacia la autopista y ya están poblando ambos márgenes. Yo creo que sería una medida muy adecuada y profiláctica evitar el que esos márgenes, precisamente en esa localidad más que en ningún otro, continúen o, de hecho, si es posible, desplazar a los que ya se han estado poblando esos márgenes, para que se mantenga la completa despoblación de ese tramo de la autopista, porque así fue como
como se planeó, y así es como debe ser, ya que tiene sus propios accesos y salida a la población. Pero ellos, no conformes con eso, van entonces hacia la autopista a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer con todas las carreteras en donde trazamos. Roger, te has metido en un tema muy complejo, porque va al meollo de cuál es la esencia y función de una vía, ¿no? Y ustedes tienen que pensar que una carretera que ya está pavimentada y con mucho movimiento vehicular comienza siendo un camino vecinal donde probablemente transiten animales y caballos y carretas, y ahora quizás con buena suerte pues con unos vehículos de tracción a 4 ruedas a poder caminar por esos caminos de mala suerte. Pero en la medida en que se va poblando, entonces va haciéndose más aguda la necesidad de mejorar las condiciones del pavimento, y termina siendo ya un pavimento que permite la circulación de vehículos y va evolucionando. Y el camino termina siendo una carretera, y ya un cruce de carreteras no es lo mismo que un cruce de caminos. Y cuando usted tiene un cruce de camino, ahí no hay posibilidad de un accidente porque no van a chocar los muslos, ¿verdad? Pero si dos camiones sí chocan, o dos carretas, y dos patanas, una patana y con un vehículo. Y entonces, mire, la dificultad de mantener incólume el derecho de vía de una vía expresa para que los vehículos transiten a velocidad, ya no se puede hacer con la persuasión de indicarle a la gente que no lo hagan, sino que hay que poner entonces un obstáculo físico, y hay que presupuestar entonces una malla ciclónica a todo lo largo de la vía para obligar entonces a las personas a no cruzar la vía, sino por encima, por puentes, para evitar que los atropellen. Entonces eso se hace en los países donde hay planificación. Nosotros no planificamos. Bueno. Entonces cosechamos todas estas cosas. Volvemos a lo mismo. Déjeme dar esta información anecdótica. Cuando Fellito Corominas y yo estábamos revisando los diseños que encontramos en el año 78 de la carretera Duarte, y haciéndole preguntas a los representantes de la Harris, que fue la que diseñó ese proyecto, tuvimos que hacerle cambiar cosas como esta. El pavimento que tenían presupuestado, que iba a costar todos los miles de millones de dólares de este mundo en aquella época, era un ensayo que venían a hacer con nosotros, una tecnología nueva, que era la de losas pretensadas colocadas en el pavimento, porque la losa que se colocó cuando se construyó era losa simple, hormigón simple, que se fracturó por problemas de drenaje y todo, y descuido. Bueno, pues ellos estaban pensando poner unas losas pretensadas. Entonces nosotros le hicimos cambiar todo eso. Y comenzamos a hacerle preguntas. Y una de ellas fue que por qué no tenían los cruces a desnivel y los puentes. Y me dice, no, lo que pasa es que eso ya lo convertiría en una vía de primera categoría. Y los fondos blandos que se habían conseguido para el proyecto impedían como normativa que los países en desarrollo se gastaran el lujo de tener vías de primera categoría. Es decir, la carretera Duarte se había diseñado con la geometría de una autopista para que corrieran a la velocidad que diera el vehículo, pero no tenía los elementos de protección para impedir que por ahí cruzaran personas, animales, etcétera, y se los llevaran en cuenta y se mataran todos, ¿no? Los que iban en el vehículo y los que estaban cruzando. Señor, si usted va a diseñar una autopista para que se corra a esa velocidad, usted tiene que ponerle todos los otros elementos. Pero las normas de uso de los fondos, el FOE se llamaba, los fondos especiales del BID, impedían que los países en desarrollo, nosotros, tuviéramos carreteras de primer orden. Y así, entonces, terminamos con este tipo de problemas. Ajá. ¿Verdad? Bueno, porque la carretera, en fin de cuentas, se hizo con la geometría que diseñó la Harris. Claro.
Claro que después hubo que hacerle modificaciones y tal, pero en definitiva no tiene los elementos de protección, no tiene más que en algunos puntos los puentes, pero la gente no está obligada a subir en el puente porque tiene la posibilidad de cruzar por la vía. Y entonces prefiere no pasar por el puente peatonal para que ponerse a un accidente que se lo lleve de cuenta y quizás perder la vida. Pero esos son los problemas con que tropezamos los países en desarrollo y nos lo ponen los países desarrollados. Vamos a ver. A veces no los ponemos nosotros mismos. Bueno, sí, es cierto. Temas nacionales. La Liga Municipal Dominicana es una institución de la dictadura. Amable manejó 9.000 millones en 4 años y destinó 52.4 millones a los necesitados. Vaya usted a saber cuál fue el filtro que él usó para usted establecer quiénes estaban necesitados y quiénes no. Partido Revolucionario Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano se reparten los cargos en la Liga Municipal Dominicana. Bueno, mire, yo quería hacerle una reflexión sobre la Liga Municipal Dominicana. Ya está anunciado que va a manejar 20.000 millones. En fin, es un problema de manejo, Y entonces la disputa es, ahí hay que poner un fulano nuestro porque ahí se maneja mucho dinero. Miren, la Liga Municipal Dominicana nació, si la memoria no me engaña, en una asamblea de municipios en La Habana en el año 36 o en el año 37, 1936 o 1937. Y el propósito de la institución era ayudar al desarrollo de los municipios, sobre todo los municipios de menores recursos. Era una especie de organismo cooperativo, de modo que los pequeños municipios, los ayuntamientos de los pequeños municipios, que no tenían los recursos para tener una serie de entidades técnicas como debería tener todo ayuntamiento, pudieran entonces reunirse entre todos y tener una asesoría que pudieran compartir entre todos y pagar entre todos. Esa era la filosofía de la Liga Municipal Dominicana. Es decir, una entidad que ayudara a los municipios en desarrollo al proceso de ir creciendo hasta que llegaran a ser totalmente autosuficientes y a partir de ese momento no tenían absolutamente nada que necesitar ni depender de la Liga Municipal Dominicana. ¿Qué pasó? Bueno, los municipios han sido descritos, y así lo contempló el padre de la patria en su proyecto de constitución, son la base de la democracia. Y la dictadura reconoció eso inmediatamente y no podía poner una institución que fuera a fortalecer lo que en última instancia iba a venir en contra del sistema vertical de una dictadura, que es la democracia que va de abajo arriba, que comienza a nivel local. Y entonces desvirtuó la esencia de la entidad, que en lugar de venir a asesorar un proceso de crecimiento como crecen los hijos de uno, que cuando ya llegan a cierta edad y ya han adquirido la formación que uno está obligado a darles, entonces se independizan. No, lo que se hizo fue un organismo para tutelar los municipios y estar encima de ellos y fiscalizarlos y quitarles desde luego la autonomía que no tenían. Una corporación de municipios. Entonces hicieron esa liga municipal que está ahí, que sigue siendo la misma, hasta el extremo que una jurisdicción como la del Distrito Nacional, que tenía más recursos que todos los municipios juntos, terminó estando metido debajo de la Liga Municipal Dominicana buscando recursos. Entonces, esa es una entidad que no tiende a que los ayuntamientos se desarrollen y se independicen para acentuar su autonomía, no, sino tutelarlos. Es un mecanismo que viene del poder, en este caso el poder ejecutivo de la nación, para tener a los ayuntamientos doblegados a través del dinero. Si ustedes hacen tal cosa o se doblegan a tal cosa, entonces nosotros les hacemos fluir recursos
a esos ayuntamientos. Y si no, le cortamos el flujo. Como nos hacen los organismos internacionales a nosotros, que cuando quieren algo de nosotros nos vienen a ofrecer algo, ¿no? Y cuando no quieren que nosotros hagamos cosas, entonces nos cortan el agua y la luz, como hicieron con la privatización. Para el Estado Dominicano no hay recursos, pero para prestarle a las entidades extranjeras que venían a apropiarse de los servicios que eran del Estado, entonces había financiamiento. Con el aval del Estado Dominicano. En última instancia así es, indefectiblemente. ¿Por qué? Porque esos asaltantes extranjeros un día se montan en un avión, antes era en un barco, pero ahora es un avión, y se van, y el problema, ¿a quién se lo dejan? A los dominicanos. ¿Y a quién le va a cobrar el banco tal o el banco más cual? A nosotros los dominicanos. Al Estado Dominicano. Así es la cosa, ¿no? Argentina, por ejemplo. Bueno, pero eso es hasta un día, porque nosotros somos optimistas y pensamos que este país lo podemos arreglar, los dominicanos. Ojalá sea tiempo. Sí, antes de que haya que pagar la luz, porque me mandaron algo muy simpático, ¿no? El último. Una definición. Me lo mandó nada menos que un colega arquitecto que ahora reside en Estados Unidos. Y es un intento de definición de lo que es dominicano. Y termina diciendo el último que se vaya en el aeropuerto que apague la luz, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a ir. Vamos a seguir leyendo. El espejismo de la seguridad social. Denuncian que se intenta privatizar el Gautier. Eso fue el viernes. Sí. Empresarios piden aplazar inicio de sistema de pensiones. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Aseguran que hay profundas dificultades y contradicciones en la ley 8701. Acaban de descubrir qué cosa en Palito. La seguridad social atascada en el camino. Eso ya es el domingo. Ajá. Mejía echará el Ese es el pleito. lunes. Mejía echará el pleito por la seguridad social. Eso es, el presidente Sí, señor. dice que eso es una reivindicación que él la va a llevar adelante porque eso es una expectativa de mucho tiempo del pueblo dominicano. Es cierto, el problema es que no se sabe cuál es la respuesta a esa expectativa. Eso yo creo que no lo sabe nadie, presidente, porque yo le he estado preguntando a algunas personas muy versadas y la respuesta que me han dado es que no hay respuesta. Yo no quiero identificar a el protagonista ni nombre, pero yo le puedo asegurar que he conversado con personas muy calificadas y muy conocedoras. Y cuando yo le he hecho las preguntas específicas, que es donde se evidencia que no hay nada, siempre, no, eso viene después. Viene después. Bueno, sigue leyendo. Mejía, el presidente, dice, seguridad social será aplicada en el país y los sectores económicos deben cooperar. Las administradoras de fondos de pensiones lista para arrancar en febrero. Aguanta un segundo. Esto es la parte donde los bancos han metido la mano y son los grandes impulsores de este asunto, los que han acelerado este proyecto más allá de lo razonable y para sacarlo como una fruta que no está madura todavía. Y entonces hay que ponerle, ¿qué es lo que le ponen para madurar? Los mangos. Entonces vamos a tener un mango madurado con carburo. Aceleradamente. Eso es lo que es este proyecto de seguridad social. Sabe muy mal el mango madurado. Sigue leyendo, que este no sabe nada bien tampoco. Pararán mañana los hospitales, las enfermeras y los bioanalistas, los odontólogos demandan aumento de salario del 100%. Ese fue un titular de ayer, que sí que están pagando hoy. Sí. Y los empresarios insisten en que no hay condiciones para iniciar la seguridad social. Eso es hoy. Bueno, señores, nosotros habíamos dicho, eso va a ser un salto al vacío, por lo que acabamos de expresar. Nosotros escuchamos debates en la televisión, se hacían paneles y iban todos los que se suponen versados en el tema, incluso estos dirigentes sindicales que uno los ve en todas partes cada vez que se va a hacer una discusión de estas cosas trascendentes y aparecen ellos en representación de los pobres trabajadores y resulta que ellos representan cualquier cosa menos a los trabajadores. Y yo puedo hablar de algunos de ellos, porque gracias a Dios y a un amigo empresario me dio la oportunidad, la experiencia de ser parte
de una industria nacional. Y el tiempo que yo estuve en esas funciones, yo vi desfilar a unos cuantos pseudos dirigentes sindicales que no andaban buscando representar los intereses de los trabajadores, estaban en otra cosa. Pero esos son los mismos que yo veo en esta. Cada vez que se va a hacer una comisión, ahí está fulano de tal. Digo, ¿y representando a quién? Bueno, pero ahora todos los empleados técnicos de los hospitales están protestando. ¿Por qué? Porque los hospitales están abandonados. Y están abandonados porque se está queriendo hacer de la medicina y de la salud un negocio. Un negocio, y entonces hay un seguro, y usted tiene que tener un seguro, y el seguro es el que paga, y entonces estamos imitando a los Estados Unidos. Pero señores, nosotros podemos imitar a los Estados Unidos. Nosotros tenemos la seguridad social de los Estados Unidos. Podemos tener la seguridad social de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han podido manejarse con el problema y ahora están tratando de modificarlo. Quiero decirle lo siguiente. Ross Perot hizo su fortuna en la informática cuando su compañía de informática les resolvió el problema a todos los gobiernos estatales que tenían la obligación de organizar la seguridad social en sus respectivos estados y no sabían cómo, porque hay un proceso de elaboración de bases de datos, que es lo que está faltando aquí. Esa es una de las denuncias, señores, pero es que no hay una base de datos. No hay base de datos, entonces ¿cómo va a funcionar el sistema? No, pero eso se puede dejar para después. No se puede dejar para después. Si no está la base de datos, no funciona el sistema. Bueno, Ross Perot se hizo millonario porque le resolvió ese problema, cobrando dinero desde luego. ¿Y ustedes saben cómo trabajaba ese señor? ¿Te has enterado cómo arrancó Ross Perot en esa etapa? Él iba a las empresas que trabajaban de 9 a 5 y le decía, yo le voy a arrendar su centro de cómputo de 5 a 9. Y entonces trasnochaban ahí, trabajaban de noche y al otro día le entregaban su centro de cómputo otra vez a la empresa para sus actividades normales. Ellos trabajaban de noche y iban de un sitio a otro resolviéndole el problema ese de la base de datos de la seguridad social, sin la cual no hubiera podido funcionar la seguridad social con los mismos recursos tecnológicos de la empresa. Ellos lo que hacían era sencillamente usar ellos se instalaban y él tenía un ejército reclutado, por cierto, con personal que había estado en las Fuerzas Armadas. Con él. Y entonces él reclutó a esa gente, los adiestró y tenía su ejército de operadores de computadoras. Y entonces se sentaban allí a procesar toda aquella información con algunos ingenieros de sistema. Y así se hizo. Y así hizo él su fortuna. Bueno, aquí no hay base de datos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Y entonces hay gente insistiendo. ¿Por qué? Porque hay un sector que quiere manejar la parte suya, los bancos. A los bancos que frenen. Yo vi una declaración un poquito descompuesta del presidente, diciendo precisamente, refiriéndose a la seguridad social, que no se hacía para beneficiar ni a médicos ni a bancos. Él mencionó bancos. Dijo él, sí. Ni a bancos, etcétera. Bueno, por algo lo dijo. Y es cierto que los bancos están detrás de la cosa, chuchando, no, que hay que seguir ahí, esto tiene que arrancar ahora. O arranca todo, o no arranca, porque no puede cogerse un pedacito y decir, ahora va a funcionar la parte que va a manejar los bancos. Y todo lo demás se va a quedar. El carro camina con 4 ruedas. Si dejan una rueda abajo, pues no puede arrancar. Y si no tiene 3 ruedas, mucho menos puede arrancar con una, que son los bancos. Y todas las ruedas tienen que tener el mismo tamaño, porque si tú pones una rueda más grande que otra, ¿sabes lo que pasa? Entonces, que el carro camina dando vueltas. Muy mal. No camina hacia adelante, camina dando vueltas. Y eso le está pasando. Esto fue un salto al vacío. Esto es exactamente lo que pasó con esta ley que se ha promulgado, de la ley monetaria y financiera. Que ahora, cuando llegamos a la hora de la verdad, entonces hay que recurrir a mecanismos
pero la ley lo impide. Que intervenga el Banco Central. El presidente le ha pedido al Banco Central que haga exactamente lo que la ley que él acaba de promulgar le impide. Ahora, ¿quién promulgó, o sea, quién propuso esa legislación? El Banco Central. O sea, esa gente que está sentada en el Banco Central ha querido desmantelar el Banco Central. Y entonces han iniciado el proceso de esa legislación, que desde luego ha sufrido muchísimas modificaciones. Pero bueno, estamos dando palos de ciego. Antes de irnos tenemos que decir que hay una noticia preocupante de corrupción. El Senado de Estados Unidos indaga posible corrupción en ventas a Panam 2003 y se investiga tráfico de influencia de olímpicos norteamericanos. Y hoy dice el diario, fiscal de Estados Unidos investiga en República Dominicana el caso de los Panam 2003. Están aquí. O sea que lo único que nos faltaba con los benditos Juegos Panamericanos es que ahora resulta que hay una corrupción que involucra a olímpicos norteamericanos y nos estamos entonces colocando en los titulares internacionales por corrupción. Y por último, el contratista dominicano, aquel que cogieron preso en Puerto Rico, solo cumpliría 1 año preso acusado de extorsión. Entonces yo digo, ya me explico por qué el secretario técnico, Calderón, está tan entusiasmado con el inicio del ferrocarril. Él está contando con que su amigo, el que cayó preso en Puerto Rico, va a poder venir a hacer ese proyectito tan interesante económicamente. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellananita y Roger Obando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.